hoy toca mirar la clase. Es un tema controversial. Controversial para el mundo, no para nosotros los creyentes, ¿no? Porque siempre no vamos a hablar de política, pero sí es algo que debemos, está bien que debamos ver cómo nos afecta como cristianos. Hermanos, les invito a orar. Amado Padre, te damos gracias por un día más. Te damos gracias por todas las bendiciones que traes a cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y por aquellos que hoy no puedan estar o que están en camino. Ayúdanos, Padre, a aprender hoy de tu palabra. Guíanos a que podamos entender más tu propósito de nosotros como cristianos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace algunos meses estaba escuchando yo un programa, alguien muy famoso, que es un poco que no le molesta este tipo de temas como el transgénero, y él estaba impactado porque en ese momento estaba el tema de cómo había hombres que se decían ser niñas o mujeres y estaban compitiendo en deportes con mujeres, se les permitía el acceso a gimnasios, a baños, a vestidores, y él, hablando con su invitado, decía, es que es una locura, ¿cómo es que llegamos hasta aquí, no? Y en ese momento yo, pensando en esta pregunta, concluí, ya sea buena o mala conclusión, dependiendo de quién lo quiera ver, y es que aquí llegamos por varias cosas que fuimos permitiendo como sociedad, incluso como cristianos o de la religión que quieran ser, ¿no? Aquí llegamos porque algo que empezó hace varias décadas, ¿no? Al principio, hace algunas décadas, empezó invitándole a la mujer a trabajar, porque de ahí fue naciendo el feminismo, ¿no? Y no nos deben malinterpretar como cristianos, no estamos en contra de que la mujer trabaje, ¿no? Pero la idea en ese entonces, como es hoy en día, era sacar a la mujer del trabajo, de la casa, alejarla del hijo, alejarla del esposo, alejarla de la familia, ¿no? De hecho, hay versículos bíblicos, ¿no?, que muestran el liderazgo femenino, y ustedes lo pueden encontrar en Jueces 4 y 5, ¿no? Pero bueno, el feminismo no es el tema de hoy, ¿no? Y así pasaron algunos años y de pronto empezó a normalizarse también el estilo de vida gay, ¿no? Si antes era mal visto o se escondía, pues hoy se empezó a ver hasta como un estilo de vida envidiable. Y con esto también, después vino el matrimonio del mismo sexo, después vino la adopción de niños o bebés por parejas del mismo sexo, e incluso se empezó a contratar mamás sustitutas donde hombres, parejas casados, hombre con hombre, le pagan a alguien para que tenga su hijo, que tenga su bebé, y es legal. Y la verdad, donde dichos bebés, donde dichos hijos terminan siendo un accesorio más para esta pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren innovar, ¿no? Y después vino el tema que nos trae a la clase de hoy, ¿no? Niños empezaron a querer ser niñas o adolescentes, niñas empezaron a querer ser niños, y la sociedad se los permitió, como sociedad se les fue permitiendo. Después estos niños, pretendiendo ser niñas, empezaron a jugar deportes, empezaron a entrar a espacios femeninos, y también adultos empezaron a decir, yo soy mujer, entonces puedo entrar al baño de mujeres, ¿no? Y así es como llegamos, ¿no? Y en todos estos casos que mencioné aquí, en la mayoría de estos casos, una de las frases más comunes que podemos escuchar hoy en día es, ¿y qué te importa si no te hacen daño? Pero la realidad es que si hay daño, sí nos debería de importar, y al final les voy a decir por qué. Quiero empezar primero con Deuteronomio 22:5, dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor su Dios. Entonces, vamos empezando definiendo qué es el término transgénero. Según la Asociación Americana de Psicología, transgénero es un término general para las personas cuya identidad, expresión de género o comportamiento no se ajusta a lo que típicamente se asocia con el sexo que se les asignó al nacer. Hoy en
día muchos usan la palabra, el sexo tiene que ver con la biología, con los cromosomas, con las hormonas, con la anatomía interna y externa. El sexo, nos dicen, se asigna al nacer, pero es basado en una realidad biológica, no hay otra. Pero en cambio, ellos, me refiero al movimiento transgénero, nos dicen que la identidad de género tiene que ver cómo se siente una persona, cómo su sentir interno de identidad y cómo elige expresar esta identidad a través de la ropa, el peinado, la voz, su apariencia, su comportamiento, sus nombres, los famosísimos pronombres, ¿no? Entonces, ¿listo? Entonces, en ese sentido, el género se construye socialmente y no corresponde necesariamente según el sexo, según su definición biológica, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el sexo, no solo el sexo y el género están separados, sino que las personas no tienen por qué estar limitadas por dos opciones de género, no binarios, que son dos, y ni por ningún motivo el género fijo, de lo que ellos dicen el género fluido. Y lo que queremos, hermanos, en esta clase explorar es qué dice la Biblia sobre esta constelación de creencias. Y aquí, hermanos, veremos que la Biblia no apoya el transgénero, en cambio Dios nos creó, cada uno como hombre y mujer, y desea que vivamos nuestras vidas en apariencia, en actitud y comportamiento, de acuerdo con lo que es nuestro sexo biológico, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver, hay 4 verdades bíblicas. Dice, bueno, número 1, nuestros cuerpos importan. La única vida que tenemos para vivir aquí en la tierra es la vida de la persona completa, ¿no? Cuerpo y alma y todas nuestras esperanzas, todos nuestros miedos, alegrías, tristezas, aventuras y fracasos se experimentan como personas encarnadas, ¿no? Y muchas personas tienen una relación ambivalente con su cuerpo. Y la verdad es que puede parecer que hoy en día en nuestra cultura pensamos demasiado en eso, ¿no? Nos obsesionamos con el vernos bien, vamos con perder peso, con prevenir los efectos naturales del envejecimiento y también es cierto lo contrario, ¿no? Pensamos muy poco en nuestro cuerpo, ¿no? Todo nuestro conocimiento científico y no nos maravillamos ante la complejidad que es el cuerpo y la belleza humana, ¿no? La verdad es de que muchos hermanos odiamos a nuestro cuerpo. Lo consideramos demasiado oscuro, demasiado pálido, pecado, demasiado lento, demasiado débil, demasiado arrugado o poco atractivo, ¿no? Y muchos, la verdad, preferiríamos liberarnos de las caras que asociamos con nuestro cuerpo. Esa es la verdad. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios nos va a contar una historia completamente diferente, ¿no? Dios formó nuestro interior, Dios nos tejió en el vientre de nuestra madre, dice Salmo 139, 14. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El hecho de que el Hijo perfecto de Dios se encarnara significa encarnación, que la encarnación no es impura ni malvada. El hecho, hermanos, de que Cristo resucitó y ahora reina en el cielo como Dios hombre, lo cual significa que el cuerpo humano no es antitético, o sea, algo, una comunión profunda con Dios. Y el hecho de que nuestra esperanza final sea la resurrección de los muertos, significa, hermanos, que la reencarnación es buena y deseable, ¿no? Y que sin nuestros cuerpos, pues nuestra redención no estaría incompleta. Punto número 2. Nuestros cuerpos nos son dados como un regalo. Esta es una verdad bíblica que es muy obvia, se expresa claramente en el primer capítulo de la Biblia, ¿no? Que somos unos seres creados. En Génesis 1, 26 y 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para decirlo de otra manera, hermanos, la Biblia insiste en que el cuerpo es algo dado. Y aquí el error fundamental de la idea transgénero es la mentira que dicen que nuestros cuerpos materiales son maleables, los podemos cambiar, mientras que nuestros sentimientos y nuestro sentido de identidad, la verdad es que son materiales, son sacrosantos. Y aquí, para los que apoyan el transgénero, esa idea solo va a funcionar si solo asumimos que nuestros cuerpos nos dicen una cosa y nuestros sentimientos y percepciones internas nos van a decir otra, ¿no? Nuestros cuerpos entonces deben estar equivocados, ¿no? Pero esta, y aclaro, no es la forma que la Biblia entiende el cuerpo. Y una de las ideas por la cual el transgénero tiene sentido hoy en día es porque no queremos pensar en realidad que nuestros cuerpos como si nos impusieran límites ni restricciones. Nadie quiere que nos impongan nada. Nos gusta pensar que somos libres de convertirnos en quien sea y en lo que queramos. Pero aquí, hermanos, esa libertad no nos beneficia porque, por definición, los cuerpos humanos sí debemos lidiar con límites y con restricciones. Y aquí, hermanos, algo que debemos entender, que el florecimiento de la ideología transgénero forma parte de una rebelión espiritual que va a rechazar todo tipo de autoridad externa y limitante. Entonces la gente va a decir, si Dios no puede decirme quién soy, ni la Biblia, ni la tradición de la civilización, ni mi familia, ni las normas de mi comunidad, entonces estoy a un paso de concluir que ni siquiera mi cuerpo me puede decir quién soy, ¿no? Entonces, aquí cae la mentira del transgénero en que nuestros cuerpos no son algo dado, ni que nuestra biología se nos impone, ¿no? Aquí el transgénero nos da poder de ser creadores, de expresar un yo, ¿no? Y un cuerpo que moldear, mientras en realidad la Biblia nos honra como criaturas, como una imagen divina que reflejar, y es que es un diseño divino que abrazar, ¿no? Punto número 3. Dios nos creó a cada uno como hombre o mujer. Y aquí dice, la Biblia siempre dice, Dios nos creó. Dios creó la raza humana como un binario sexual, dos. Y dice por ahí en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La diferencia sexual la creó Dios, nadie más. Dios no creó una raza de hombres, ni una raza de mujeres, ni una raza con 15 tipos de géneros diferentes, ¿no? Por diseño, Dios, hermanos, eligió mostrar su imagen al crear a los hombres y a las mujeres, ni independientes ni idénticos entre sí. Y aquí lo podemos ver en Corintios, 1 Corintios 1:11, del 8 al 12. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Hermanos, cuando el hombre dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, como lo vimos en Génesis 2:18, Dios no remedió la situación creando otro hombre para que fuera el amigo del que ya estaba de Adán, ¿no? Formó a una mujer de su costado, porque solo una mujer sería apta para él. Y eso lo enfatiza muy bien la clase. Sea apta para él como un complemento sexual que es capaz de crear una nueva vida mediante la unión de una sola carne con el hombre. Vemos en Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé si, hermanos, alguien tenga algún comentario, una pregunta. Es un tema un poco complejo. Entonces, aquí nos dice la clase que el transgénero cae en un profundo desprecio por la teleología.
En la teología, hermanos, y filosofía, la teología es la rama de la metafísica que se refiere a los fines o propósitos de algún objeto o no sea. Significa cuál es nuestro propósito aquí, ¿no? Y es decir, esto se relaciona con el diseño y el propósito del mundo material. Y eso incluye nuestros cuerpos. Los cuerpos masculinos y femeninos están diseñados el uno para el otro de forma recíproca y complementaria. Es decir, van a formar una función biológica orgánica, ¿no? Entonces, la sexualidad biológica y la bíblica refleja que la teología de la diferencia sexual y el diseño natural del cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo entonces con el transgénero? El transgénero no existen fines para los cuales el cuerpo fue creado. Aquí el transgénero insiste que una persona tiene derecho a someterse a procedimientos hormonales y quirúrgicos y que a veces, muchas veces, suponen una mutilación del cuerpo que es irreversible y crea una vida de dolor genital y tratamientos que van a durarle toda la vida, ¿no? Cuando a veces en la sociedad dicen, es que si un niño quiere ser niña, pues hay que ayudarlo a transicionar, ¿no? Entonces se le van a dar bloqueadores hormonales. Pero lo que no están diciendo ellos es que esos bloqueadores hormonales son los mismos químicos que le dan a los violadores. Imagínense si realmente dijeran eso, realmente alguien quisiera someterse a eso. Cuando te dicen, te vamos a dar bloqueadores hormonales, no, lo que es en realidad son unos químicos que usan para castrar a los violadores, ¿no? Entonces, estos procesos quirúrgicos son un ejemplos trágicos de descuido de los diferentes fines para los que nuestros cuerpos fueron creados, hermanos. Un hombre es alguien con el potencial procreativo inherente para depositar la semilla que pueda después convertirse en una vida nueva, ¿no? Y una mujer es alguien con el potencial procreativo inherente para recibir e incubar una nueva vida, masculino y femenino. Entonces, por lo tanto, se van a referir a diferentes maneras en que los cuerpos humanos están organizados para la reproducción sexual. Por eso, hermanos, el hombre y la mujer son excepcionalmente el tipo de pareja que puede reproducirse, como dice en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Por eso, hermanos, la homosexualidad, un hombre que se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer o viceversa, es incorrecta y así lo dicen Levíticos. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Y por eso Pablo puede hablar de las relaciones homosexuales como una desviación de las relaciones naturales o de la función natural de lo que es las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Y así lo especifica en Romanos 1:26-27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Por eso, hermanos, existen responsabilidades distintas dentro de la iglesia, en el hogar, basadas en el sexo biológico, y así lo dice en Efesios. Efesios 5, del 22 al 33, y tengan un poquito de paciencia porque vale la pena todo el concepto. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, en cada caso el argumento es válido, porque existe una equivalencia de la biología de la diferencia sexual y las identidades se corresponden de hombre y mujer. Y algunos han argumentado que la presencia de personas que son intersexuales pone en tela de juicio la realidad de un binario sexual, es decir, dos sexos, y por lo tanto implica que el género es fluido y maleable, como les gusta decir a los que apoyan el movimiento transgénero. Hoy en día hay 72 tipos de géneros y contando. 72, yo creo que aquí no, si nos ponemos de acuerdo no llegamos ni a 10, yo no sé dónde sacan 72. Y dado que esto se ha convertido en un argumento común, entonces podemos entrar en algo de la ciencia, ¿no? Y cómo determina esto sexualmente. En un artículo para el Wall Street Journal, un biólogo que es experto en la evolución, Colin Brad, explica: el sexo de un organismo se define por el tipo de gameto. Gameto es la cédula reproductiva, espermatozoide u óvulo, que tienen la función de producir los machos, tienen la función de espermatozoides y las hembras de óvulos. Dado que no hay un tercer tipo de gameto, es decir, cédula reproductiva, solo hay dos sexos. El sexo es binario, solo hay dos. Y hermanos, la Biblia reconoce que las personas pueden nacer con órganos sexuales dañados, ¿no? Malformados o que no funcionan. Y esto es lo que realmente Jesús quiso decir cuando en Mateo 19:12, si me deja ayudar esta... Dice, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Eso es lo que quiso decir Jesús con respecto a esos que nacen con los órganos sexuales dañados, ¿no? El punto número 4, hermanos: Dios se opone a la confusión de los sexos. Hermanos, Dios creó a los seres humanos a su imagen, como varón y mujer, como lo vimos en Génesis 1, 26 y 27, el cual lo dije hace rato. Nuestros cuerpos son buenos regalos que Dios nos ha dado y que los usemos para su gloria, ¿no? Y aquí sabemos que Dios es un Dios de orden y de diseño, no de desorden. Entonces, por lo mismo, Dios se va a poner siempre a la confusión del hombre como mujer y la mujer como hombre, ¿no? Y en este punto de la confusión hay un argumento muy amplio que nos da Pablo y que presenta en Primera de Corintios. Igual tengan también un poquito de paciencia porque es largo, pero vale la pena. Primera de Corintios 11, del 2 al 16. Os alabo porque en todos os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que es rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre.
Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer posee el hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Y aquí, hermanos, todo este pasaje es muy complejo y llenas de preguntas interpretativas que podríamos tener sobre la naturaleza de los peinados y los tocados que usaban las mujeres en el mundo romano en el primer siglo, ¿no? Pero aquí, afortunadamente, el punto principal de Pablo es simple y es claro. Es vergonzoso que un hombre adopte la apariencia de una mujer y es vergonzoso que una mujer adopte la apariencia de un hombre. E independientemente cómo queramos aplicar la 1 Corintios 11 en nuestra cultura, porque podemos debatir el pelo largo en los hombres hoy en día, si es demasiado largo o no, ¿no? Lo que podemos afirmar aquí es que sin duda Dios quiere que los hombres se vean como hombres y las mujeres como mujeres. Y esta es una de las razones porque la ley del Antiguo Testamento prohibía el transvestismo, ¿no? Lo dijimos al principio, en Deuteronomio 22:5. La mujer, lo repito, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Y hermanos, y aquí podemos ver desde el principio, desde el primer capítulo de Génesis, hasta la unión mística que es la iglesia novia y Cristo novio que vemos en el Apocalipsis, la Biblia afirma la importancia esencial que es la diferencia sexual entre un hombre y una mujer. Y aquí lo irónico del movimiento transgénero, hermanos, es que siempre quieren reforzar la suposición de que los hombres deben lucir de cierta manera y las mujeres de otra. Y hay un ejemplo aquí muy interesante que nos da la clase cuando Bruce Jenner se presentó como Caitlyn Jenner. ¿Quién es Bruce Jenner? Para quienes no lo conocen, él era un atleta en los 80s, era campeón de decatlón olímpico, era toda una estrella en Estados Unidos, era un megatleta, salía en comerciales, salía en seriales, era todo, ¿no? Y eso fue en los 80s, y hace como unos 10 años, voy a ser mujer. Pero no nada más se puso un vestido y ¿no? Se hizo todo, se operó, busto, cara, cejas, todo, ¿no? Ganó él, no tenía ni un año de ser mujer y lo premiaron la mujer del año. O sea, este hombre que ni siquiera había tenido un periodo en toda su vida, era más mujer que cualquier mujer de las que está aquí. O sea, imagínense esa locura, ¿no? Entonces, ahora supuestamente como mujer, esta persona lucía como una nueva persona, dice Bruce, que ahora es Caitlyn, le apareció en las portadas de muchas revistas, con maquillaje, con cabello largo, con pestañas bien cuidadas, con curvas y con un escote bien marcado. Entonces, si Caitlyn, que era Bruce, hubiera aparecido en la portada de la revista como el aspecto de Bruce, es decir, barba, pelo corto, pecho plano y musculoso, entonces sí hubiera sido coherente con su ideología, ¿no? Porque ellos dicen que lo que realmente importa es como tú te sientes adentro, ¿no? Entonces no hay una consistencia de sus ideas. Lo que esto va a demostrar que su ideología es un desastre, hermanos. Las transiciones nunca van a funcionar así. El hombre o la mujer que ha realizado la transición, y la transición es lo que le llaman ellos de una manera más polite o políticamente correcto cuando cambian de sexo, es por muy artificial y por muy retocado que estén, o por muy imponente que fuera la transformación de esta persona, Jenner, se suponía que la nueva fotografía de él como mujer iba a valer 1000 palabras, ¿no? Se suponía que todos íbamos a saber intuitivamente que este era Bruce, que se había convertido en Caitlyn y que así es como se debe ver una mujer. Es una locura. Entonces,
lo que podemos decir, la mayoría de las transiciones transgénero, aunque contrarias, hermanos, a la palabra de Dios, demuestran que el diseño divino para la diferenciación sexual no se puede cambiar tan fácilmente. Ya lo dijimos en Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra las creó. Hermanos, si nosotros que somos creyentes queremos vivir conforme a lo que es la verdad bíblica o simplemente con el orden natural de la biología, no debemos nunca aceptar esta idea contemporánea de que el sexo y el género son completamente diferentes, ¿no? Lo dice así, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que sí podemos ir viendo, hermanos, es que esta ideología de transgénero, sí, Hugo, gracias. Dos. Buen día. Bueno, lo que no hace esta ideología de transgénero, pues es decirles a sus creyentes las monstruosidades que se hacen con las operaciones físicas cuando se cambia el sexo. Pero más que eso, sí considero importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, Mateo 24, del 9 al 11. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esta cultura transgénero o subcultura transgénero está en contra de Cristo, del diseño de Dios. Obviamente te van a atacar, te van a acabar y están atacándonos por causa del nombre de Cristo. Sí. Dice también, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Sí es un tema controversial, sí es un tema importante y es bueno que lo toques, porque definitivamente puede haber confusión en los cristianos respecto de una doctrina falsa y apoyar o no apoyar, ¿no? Entonces eso nos puede dividir y el cuerpo de Cristo debe ser unido, debe ser uno solo. Por eso es importante que nos congreguemos, que estudiemos, que oremos y que leamos. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Esta falsa doctrina o esta doctrina del transgénero es una falsa doctrina que nos puede engañar incluso a nosotros, y es por lo que debemos tener cuidado de no caer en el engaño de lo que difunde la humanidad. Tienen de repente muchos argumentos, bíblicamente son rebatibles, pero si no estamos preparados para enfrentarlos, nos puede hacer dudar. Y como decía un entrenador que tuve, ante la duda no lo hagas. Y dices, caray, pues puede que tengan razón. Ya cuando caes en el puede que tengan razón, entonces ya estamos perdiendo un creyente. O como creyentes nos estamos perdiendo. Entonces sí son falsas doctrinas, sí es dividir al cuerpo de Cristo, sí es atacar a Cristo mismo esta doctrina, ¿no? Gracias, Hugo. Sí, Ricardo. Paco, perdón. Digo, para no desviarnos, creo que la palabra es muy clara, no hay que darle muchas vueltas. En Salmo 139, 13 al 17 dice claramente ahí el salmista: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando recóndito era yo formado, cuando de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. O sea, está claro, Dios desde mucho antes de que naciéramos nos tenía predestinados, nos tenía ya, sabía exactamente. Entonces, el renegar a Dios es hacer eso, caer en este tipo de conductas, ¿no? El aceptar esas conductas también es moldearnos a lo no natural, a alejarnos de Dios. Gracias, Ricardo. No sé si Paco también tiene un comentario.
Sí, y la realidad es de que debería ser algo básico, pero no lo es, ¿no? Y por eso la idea no nada más es basarlo, sino decir que la Biblia entera habla sobre esto. Gracias, Lupita. Buenos días. En Primera de Corintios 6, 9 en adelante. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y esto estaréis algunos de vosotros, pero ya han sido lavados y han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues aquí también es muy claro, ¿no? Lo que es la palabra de Dios, que pues estas personas no eran el reino de Dios. Dios los creó hombre y mujer, pero ellos en su afán y haber sido permeados por la ideología de la humanidad, pues se dejan engañar. Aquí dice la palabra, algunos de nosotros éramos, pero hemos sido justificados y lavados por el Espíritu de Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nosotros como cristianos, como creyentes, como bien lo has dicho, siempre leyendo y escudriñando las Escrituras para no dejarnos engañar y influenciar a otros, compartirles que Dios nada más creó hombre y mujer. Entonces, pues nosotros nos debemos al Señor y no a ellos. Sí, de acuerdo. Por eso decía al principio que es controversial para ellos, ¿no? Nosotros como cristianos deberíamos tener claro qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Paco, ¿ibas a comentar algo? Te voy a dejar continuar y después tal vez. Ok, gracias. Entonces ya estamos casi por terminar, hermanos, pero y gracias por los versículos porque me lleva a lo que yo quiero decir, porque lo que vemos hoy en día, esta ideología de género, ha secuestrado literalmente gran parte de esta sociedad, ¿no? Se han creado leyes y en muchos estados y en muchos países donde no solo promueven la ideología, sino que se castiga al que no lo sigue, ¿no? Podemos ver el estado, a lo mejor en California, ¿no? Mamá y papá tienen un niña. La llevan aquí, el psicólogo les dice, no, sí, ayúdenle a ser niña. Oye, pero no, si mamá y papá no quieren, el Estado se los quita. O sin ideologías, ¿no? Seguir con eso, ¿no? Yo siempre he dicho y he visto artículos donde no solo es una indoctrinación, es una moda. Y la gente transciéndolo se ofende diciendo, no es una moda. Le digo, claro que es una moda, porque hoy en día ves muchísimos. Y la idea de Dios es, no, siempre hemos existido, pero hasta ahorita nos dejan salir o pueden ser libres. Si eso era cierto, si el joven o jovencita no transiciona, termina suicidándose, si siempre han estado, ¿dónde están esas estadísticas de suicidio la década pasada, en los 2000, en los 90, en los 80? No existen. Nunca ha habido un índice alto de que los jóvenes se suiciden por esa causa. Es una ideología, es una indoctrinación, es una moda, hermanos. Hay muchas parejas trans que tienen hijos trans. Las probabilidades de que alguien tenga un hijo trans, de que seas trans, las probabilidades son imposibles. Eso es una indoctrinación, ¿no? ¿Quieres seguir, Paco? ¿Quieres comentar? Ya estamos por terminar. Erróneo del cual tendríamos, mundo está diciendo, el cual nos está ofreciendo una opción que es la de ser no binarios. Ni la ciencia, como tú lo has comentado ya, ni los científicos, ni la Biblia, obviamente, Sí. respaldan eso. O sea, solamente hay dos géneros y los pueden buscar en todo el mundo y solamente hay dos géneros. Aquí lo que pasa es que hay un problema con el intelecto, con el pensamiento. El problema es espiritual, el problema está dentro de la persona que cree ser una cosa y es otra. Entonces eso abarca ampliamente el tema de la homosexualidad y después trata con el problema de los adolescentes de una falta de identidad. Es un problema que todo mundo puede tener en el tiempo de la adolescencia, un pasaje por un determinado tiempo, no se acepta porque está creciendo, porque siente que no encaja en la sociedad. Eso le pasa, al parecer, a más del 80% de los jóvenes. No que se crean otro sexo, simplemente que están insatisfechos con cómo están creciendo.
De ahí, si se aprovecha o si se desaprovecha esa oportunidad, se puede distorsionar su imagen. Y es muy delicado porque esto va desde el fundamento, un absoluto no, pero esto también toma el lugar o toma terreno en el área del feminismo. El feminismo, hermanos, para un cristiano debe ser reprobado, 100%. 100%. No debe haber una mujer cristiana feminista. Hay una mala interpretación. Todo lo que lleve al ismo es una exageración. El machismo favorece al hombre, pero oprime a la mujer. Y el feminismo oprime al hombre y exalta a la mujer. En la Biblia no hay ninguno de los dos. Hay un equilibrio. Nos acaba de dar un ejemplo. Y hay mucho deporte, ¿no? Y en los certámenes de belleza se han premiado a hombres que ocupan el lugar de una mujer cuando las mujeres mismas apoyaron ese movimiento. ¿No les parece absurdo? Una mujer votando a favor del transgénero. Sí, yo voto a favor. Todas las feministas a favor del transgénero. Y viene un hombre operado y les gana el lugar. Hay casos, y hemos estado comunicando con Sergio, hay muchos casos de, en realidad, un abuso. Hay hombres que han sido violadores y cuando los quieren castigar dicen que no, que se sienten como mujer, los meten a una prisión de mujeres y violan a más mujeres. Porque les creyeron esa idea de que está sufriendo en un cuerpo ajeno, porque esa mujer nació como un cuerpo de hombre pobre. Vamos a considerarlo. Creerse esa ideología es estar mal de la cabeza, es no tener fundamentos. El cristiano tiene fundamentos concebido como hombre. Para terminar la clase, hermanos. Bueno, este tipo de comportamientos perversos, sin lugar a duda, mueven a ira a Dios y no quedan sin castigo. Ahí tiene Sodoma, que llovió fuego del cielo y hizo verdaderamente con azufre caliente y echó fuego que acabó con todo. Sí. Bueno, esto es nomás para decir que Dios realmente está muy en contra de este tipo de comportamientos perversos y más ahora en su versión moderna que se extralimitan en ello. Pero esta influencia del mundo afuera de la costumbre que Dios indica, sus propias normas y sus propias leyes y vivir por ellas, pero viven apartadísimos de Dios en un error grave que cada vez se convierte en un caos peor. Gracias. Gracias, profesor. Para ir terminando, fíjense, Martín Lutero dijo, él concluyó en sus escritos, cuando hablaba él en Génesis 1:27, dice, de este pasaje podemos estar seguros de que Dios dividió a la humanidad en dos clases, varón y mujer, o un hombre y una mujer. Esto le agradó tanto a él mismo que lo llamó una buena creación. Por lo tanto, dice, cada uno de nosotros debe tener el tipo de cuerpo que Dios ha creado para nosotros, ¿no? Lo que era cierto para Martín Lutero hace 500 años es cierto hoy en día. Adelante, hermano. Hermano, hace un rato que dio una cita de Romanos capítulo 1, 26 al 27. En el versículo 24 es como una explicación a lo que iba a decir del 26 al 27. La voy a leer. Dice, por lo cual también Dios los entregó porque se hicieron sabios y necios en sus propias decisiones. Eso era todo. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, para ir terminando, aquí en esta iglesia nunca vamos a promover el ir a hacer actos de presencia en contra de desfiles de los LGBT, o ir y objetar y gritarles a clínicas de aborto, insultarlos. Aquí, ese no es nuestro papel, no promovemos eso, no estamos aquí para eso. Nuestra misión aquí es otra, ¿no? Es seguir el Evangelio, compartir el Evangelio del Señor, predicar su palabra y ser ejemplo, ¿no? Y al principio les decía, como dice la clase, no importa si no le hacen daño a nadie, ¿no? Si una pareja de un mismo sexo adopta un niño, ¿no? ¿Qué daño le hace si va a recibir amor? Sí, pero ¿qué tipos de ejemplos va a recibir? ¿Qué ideologías va a recibir? Como dije antes, ¿no? Entonces, hermanos, esperamos que todos los versículos bíblicos que se dijeron aquí, más la contribución de los hermanos, puedan ver que claramente Dios se opone a esto, ¿no? Y quiero cerrar con esto. Cuando te digan, ¿qué te importa a ti si hay gente transgénero?
si la gente quiere hacer lo que quiera con su cuerpo, la respuesta es sí, sí te debe importar. Porque hermanos, una de las creaciones más grandes del Señor es el hombre. Y cuando digo el hombre me refiero al hombre y la mujer. Pero la verdad, hermanos, eso es un insulto al Señor. ¿Por qué? Porque es Satanás diciéndole, mira lo que hago con tu creación. Mira, el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, y miles van a apoyarlo y van a estar dispuestos a pelear por eso, ¿no? Hermanos, a mí me importa y espero que a ustedes les importe también, porque hay que entender lo que está detrás realmente de esta ideología de transgénero. No nada más es una ideología, no nada más es una moda, como mucho dice el pastor, detrás de esto es el maligno. Entonces sí nos debe ofender, hermanos. Y con eso cierro y los invito a orar. Amado Padre, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias porque somos tu creación divina, Padre, porque tú nos has creado a imagen tuya, donde somos hombre y mujer, Padre. Somos un diseño perfecto de tu parte, Padre. No necesitamos hacernos cambios, no necesitamos modificar. Somos una creación tuya, Padre. Te pido que nos bendigas y que nos guíes de esa manera, y que aquellos que están en duda con respecto a estos temas, que por favor, Padre, el Espíritu les hable, que se mueva y que les ayude a entender qué es lo que Dios quiere de ellos, qué es lo que Dios o que tú quieres de cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.